Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al grupo de estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. En esta oportunidad vamos a ver la segunda parte del día 3 de esta semana 19 de Aprendo en Casa, lo publicado en la web quinto grado de secundaria. Día 3, entonces segunda parte, en donde en la primera parte ya les he hablado de lo que es las medidas de tendencia central. Se ha explicado todo a full. Ahí les dejo el link del video en la descripción. En esta segunda parte, las medidas de localización o también llamadas medidas de posición. ¿A qué se refiere? Bien, les voy a explicar. Bien, las medidas de localización o también llamada de posición ordenan un conjunto de datos y lo dividen en partes iguales, permitiendo analizar algún tramo específico. Son conocidos como los famosos cuantiles. Ojo, ya los famosos cuantiles son las medidas de posición. Entre los más usados están los cuartiles, los deciles, los percentiles. Pero ojo que de repente has escuchado de los quintiles y otras medidas, digamos, de posición. Muy bien, entonces solamente vamos a referirnos a los cuartiles, a los deciles y a los percentiles. Entonces, a ver, para que tengas una idea general, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, vamos a suponer, si tú tienes 100 datos, y supongamos que lo divides en 10 grupos y en 10 grupos, ordenas esos datos de menor a mayor, los divides en 10 grupos, entonces tú vas a tener los famosos deciles porque lo divides en 10 grupos. Si lo dividieras en 4 grupos, ya estando ordenados esos datos, tendrías los famosos cuartiles, y si los divides en 100 grupos iguales, tendrías los famosos percentiles. Entonces vamos a estudiar uno por uno. A ver, vamos a ver, profesor, ¿qué son los cuartiles? Bien, divide la distribución en 4 partes iguales, cada una de las cuales engloba el 25% de las observaciones. Entonces, el cuartil son 3 números. Ojo, ya, son 3, a pesar de que divide en 4 partes iguales, son 3 números. Son 3 números que justamente definen estos 4 grupos, estos 4 cuartiles. Entonces, vamos a suponer que aquí yo tengo un conjunto de datos que representa este segmento. Bueno, esto por lo general se estudia con porcentajes, se relaciona con la frecuencia relativa porcentual. Mira, supóngase de que ese segmento pues representa desde el 0 hasta el 100% de mis datos. Listo. Entonces, como yo quiero dividir a todos estos segmentos, tienen que estar ordenados, ojo, desde el menor hasta el mayor, por lo general, desde el menor hasta el mayor los datos. Entonces, yo quiero ubicar esos cuartiles. Los cuartiles deben ser 3 números de tal manera que dividan a todo el grupo en 4 partes iguales. Al dividirlo en 4 partes iguales quiere decir de que me lo secciona cada 25% de esos 4 grupos, porque 25% más 25% más 25 y más 25% sería mi 100%. Entonces, más o menos estarían ubicados ahí. Los segmentos tienen que ser naturalmente del mismo tamaño y los cuartiles estarían dibujados ahí. Ojo que de aquí en adelante a los cuartiles le vamos a llamar con la letra Q, los vamos a representar. Entonces, este es cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, o primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. Entonces, como aquí está el cuartil 1 y todo ha sido dividido en 4 partes iguales, todo mi conjunto de datos, entonces hasta aquí llegará hasta el 25% de los datos, hasta aquí hasta el 50, hasta aquí hasta el 75 y bueno, pues ahí ya completaría hasta los 100, hasta el último, ¿no? Listo, entonces el cuartil 1 divide al conjunto de datos en el 25% hacia la izquierda y hacia la derecha sería hasta el 75%, ¿no? El cuartil 2 por lo general coincide con la mediana. ¿Te acuerdas que el video anterior, el primer video, te dije de que la mediana es el dato central que divide a 50% los datos, ¿no? Tanto menores como mayores. Entonces, el cuartil 2 por lo general coincide con la mediana y el cuartil 3, digamos, separa hacia la izquierda el 75% de los datos y hacia la derecha al 25%, ¿no? ¿Por qué el 25%, profesor? Porque 75 para llegar a 100 falta 25%, ¿no? Entonces, eso que quede claro. Vamos a suponer que quiero analizar el cuartil 3. El cuartil número 3. Entonces, el cuartil número 3, profesor, si es que los datos están ordenados de menor a mayor, entonces hacia la izquierda está dejando, ¿qué está dejando? El cuartil 3 deja a su izquierda el 75% de los datos, ¿no? Entonces, el cuartil 3 deja a su derecha, esa es otra forma de interpretar, el 25% de los datos. Entonces, a su izquierda deja el 75% y a su derecha el 25%. Esto es muy importante. A veces los cuantiles
A ver, ¿qué les digo? ¿Se utiliza en la vida diaria? Claro que se utiliza. Vamos a suponer que una institución de educación superior llega a tu colegio y le toma examen a todos los de quinto grado de secundaria, a todos. Ya, ellos no tienen una nota estándar. Ellos dicen, bueno, vamos a tomarle un examen a todos los alumnos de secundaria y los que tienen el 25% superior, a ellos les damos la beca. A todos los que sacan el 25% superior, ¿no? O sea, a todos los que se ubican. Entonces, te van a acomodar en una tabla, van a registrar tu nota y van a ver algunos que van a salir, pues, más altos que otros. Entonces, ellos toman ese grupo de alumnos, lo dividen entre 4 y se quedan con el cuarto superior, ¿no? O sea, el 25% superior. Entonces, a ellos hay que darles la beca para que estudien en nuestra institución. Entonces, sí es aplicable. Es un caso que te he explicado en muchos otros casos que se puede aplicar las medidas de posición o de localización. Muy bien, entonces entendido el cuartil, que de aquí en adelante lo vas a representar con la letra Q. Bien, ahora el decil o los llamados deciles, ¿no? Decil viene de 10 partes, entonces divide la distribución en 10 partes iguales, cada una de las cuales engloba al 10% de las observaciones. Ojo, ¿no? Al 10%, porque 10 por 10 sería 100, ¿no? Entonces, otra vez, vamos a suponer que acá tengo un conjunto de datos que representa desde el 0% al 100%, están ordenados de menor a mayor y voy a ubicar los deciles. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos deciles habrán? Si va a dividir en 10 partes iguales, ¿cuántos deciles habrán? Habrán 9. Habrán 10 grupos, sí, pero habrán 9 deciles, es decir, 9 números que se ubicarían ahí, decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8 y decil 9, que dividen a los datos pues de 10% en 10%, ¿no? Ahí está, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90%. Entonces, los deciles son los que están en azul, en celeste, en celeste. Esos son los deciles. Entonces, como va a dividir en 10 grupos iguales, tendrían que haber 9 deciles nada más. Bien, entonces eso es. Vamos a analizar un decil. Por ejemplo, el decil 6. Como el conjunto de datos desde 0 hasta acá llega al 60%, quiere decir que el decil 6 hacia la izquierda dejará el 60% de los datos. O sea, ese dato coincidente es, digamos, igual o menor a él, son el 60%. ¿No? Y ese dato igual o mayor que él es el 40%, ¿no, profesor? Entonces, si para la izquierda deja el 60%, para la derecha quiere decir que ¿cuánto por ciento va a dejar? 40%, pues, ¿no? 40%, ¿no? Que 60 para 100, faltaría 40. Entonces, esa es una manera de interpretar. ¿Listo? Entonces, el decil 6 deja a su izquierda el 60% de los datos. Y otro cuantil bien utilizado es el percentil. El percentil divide a la distribución en 100 partes iguales, cada una de las cuales engloba el 1% de las observaciones. Entonces, aquí ya no se divide en 4 grupos ni en 10 grupos, como en los cuartiles o en los deciles, sino en 100 partes iguales. Muy bien, claro que no vamos a hacer acá todas las 100 partes iguales, entonces habrán, profesor, 99 percentiles, ¿no? 99 percentiles, listo, vamos a suponer que acá tengo los datos ordenados desde el 0 al 100%, de menor a mayor, y voy a ubicar mi primer percentil, mi segundo percentil, mi tercer percentil. Como cada uno pues engloba el 1% de los datos, aquí sería 0, 1, 2, 3, así sucesivamente. De repente llego hasta el percentil 42, que sería el 42%, así sucesivamente llego de repente hasta el percentil 71, que sería el 71%, así sucesivamente llego hasta los dos últimos percentiles, que sería el percentil 98 y el percentil 99. Ojo, como cada uno engloba el 1%, te vas de uno en uno, ¿no? 1%, listo. Entonces habrían 99 percentiles. Voy a analizar por acá de repente el percentil 71 a la izquierda, quiere decir que está dejando los datos. Digamos, el percentil 71 deja a su izquierda al 71% de los datos y hacia la derecha dejará lo que le falta para 100, ¿no? En este caso sería 29, ¿no? Entonces, esa sería la interpretación de ese percentil 71. Muy bien, listo. Entonces, que quede claro de que los cuantiles dividen en tantos grupos iguales a un conjunto de datos. No olvidar entonces. Listo. No olvidar entonces, ¿cuántos cuartiles hay?
Hay 3 cuartiles. ¿Cuántos deciles hay? Hay 9 deciles. ¿Y cuántos percentiles hay? Hay 99 percentiles. El cuartil divide a los grupos en 25%, el decil en el 10% y el percentil en 1%. Listo, fórmulas para calcular cuartiles, deciles o percentiles. Bueno, existe una fórmula, claro que sí, para calcular los cuartiles, los deciles y los percentiles. Bien, vamos a suponer, digamos, esta es la fórmula para los cuartiles, este para los deciles y este es para los percentiles. A ver, no sé si tendré un ejemplo por acá. Bueno, ¿qué es el I en la fórmula, profesor? El I es el lugar, el lugar pedido, ¿no? Vamos a suponer que te piden, hállame el cuartil 3. Entonces, el I será 3. Profesor, ¿y qué es N? N es el total de datos de tu muestra o de tu población, pues, ¿no? Entonces, N de todas maneras es el total de datos o de observaciones que tiene tu tabla de frecuencia, tu gráfico, en fin. Listo, entonces vamos a suponer que te piden, hállame el percentil 80. El percentil del lugar 80, entonces el I sería 80. Y vamos a suponer que tienes 500 datos, sería 80 por 500 entre 100. ¿No? Entonces, hay algo importante, ¿no? Hay algo importantísimo. Mira, cuando tú hallas un quintil, un decil o un percentil, en realidad lo que tú estás hallando es, a ver, ¿cómo te digo? Es el puesto, es el ordinal del dato que justamente separa en tanto por ciento a ese grupo de datos. O sea, en realidad no estás hallando el dato, sino estás hallando el puesto del dato, ¿no? Digamos la posición del dato. De repente el sexto dato, el 11º dato, el 15º dato, qué sé yo. Muy bien, un ejemplo simple lo entiendes acá. Un ejemplo sencillísimo. Ejemplo, sean los datos 1, 1, 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9 y 10. Determine el tercer cuartil. Muy bien, entonces un problemita con cuartil, ¿ya? Lo he podido hacer con decil o con percentil. Muy bien, listo. Determine el tercer cuartil. Listo, o sea, me piden Q3, ¿no? Cuartil es Q. Entonces me piden Q3. Entonces Q3 en la fórmula sería, bueno, lugar es 3, profesor, acá sería 3. Ahora, ¿por qué por 12? Porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 datos en total. Ojo, hay 12 datos en total. Es por eso que lo he multiplicado por 12, porque el total de datos es 12. Muy bien, o sea, el total de observaciones, ¿no? Y 3 porque es el puesto del cuartil. Me piden el tercer cuartil. Entonces, 3 por 12, 36. Entre 4, 9. Listo. Ojo, 9. 9. ¿Pero qué es 9? 9 no es el dato, ¿ah? 9 es la posición o el puesto de ese dato. Entonces, el cuartil 3 es 9, es la posición 9 o el noveno dato. Y comienzas a contar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Entonces, este es el cuartil. El cuartil 3 es el dato 6, ¿no? 9 es la posición. Entonces, profesor, ahí están otra vez, te traigo los datitos. Entonces, ese es el cuartil que estás buscando, el cuartil 3. Y recuerda, ¿qué significaba el cuartil 3? El cuartil 1 dividía 25%, el cuartil 2, 50%, y el cuartil 3 llegaba hasta el 75%, porque recuerda que los cuartiles dividen a los grupos de 25% en 25%. Entonces, eso quiere decir, profesor, que hacia la izquierda está dejando el 75% de los datos, ¿no? Y hacia la derecha está dejando el 25% de los datos. Bueno, el 75%. Ahora, ¿cómo sería otra interpretación acá? Otra interpretación sería el 75% de los datos son iguales o menores a 6. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cuartil 3, digamos, llegan los datos hasta el 75%. Como el 75% de los datos son menores o iguales a 6. ¿No? Ahora, si lo quieres interpretar por la derecha, sería el 25%, porque para 100 falta 25, ¿no? El 25% de los datos son mayores o iguales a 6, ¿no? Mayores o iguales a 6. Entonces hay dos formas de interpretarlo, ya tanto para la izquierda, menores, o tanto para la derecha con los datos mayores. Muy bien, entonces eso es cómo se interpreta estas cositas. Así funcionaría para cualquier, digamos, cuantil que te hayan pedido. Bien. Otro ejemplo para que lo entiendas mejor. Vamos a dar ahora una tablita que es lo que se busca para que tú trabajes en este problemita que te han dado en la situación, digamos, desarrollada de Aprendo en Casa, semana 19.
Otro ejemplo para que lo entiendas mejor todavía. En la siguiente tabla hay el decil 7. Muy bien, me están entonces pidiendo que determine el decil 7. El decil, ojo, divide al grupo en 10 partes iguales. Bien, hay 9 deciles entonces. Bien, cuento los datos, profesor, hay 30. Disculpen, esto ha salido un poquito abajito. Bueno, hay 4, 6, 8, 5 y 7. Este 7 se ha tapado ahí un poquito. Listo. Entonces, pero si cuentas 4 más 6 más 8 más 5 más 7, te va a dar 18, 30 datos. Claro que sí, porque este es 7. Ya, muy bien. Entonces, el total de datos es 30. ¿Por qué necesitas hallar el total de datos? Porque lo vas a utilizar en la fórmula. Te piden el decil 7. La fórmula del decil es ¿no? Decil de cualquier lugar es igual al lugar por la cantidad de datos sobre 10. Bien, entonces, como te piden el decil 7, el i sería 7, ¿no? Y el total de datos sería 30, entonces 7 por 30 entre 10, o en todo caso elimina 2 ceros acá y te queda que el decil 7 es 21. ¿Qué quiere decir el 21? ¿Qué quiere decir 21? Quiere decir la posición o el puesto número 21. O sea, el 21º dato es el decil 7. Muy bien, entonces acá te ayudas con la frecuencia acumulada, así como lo hacíamos en el video anterior para determinar la clase mediana y todo eso, ¿no? Listo, entonces, ¿dónde está el dato que ocupa el lugar 21 o la posición 21? Te ayudas acá con la frecuencia acumulada, con la frecuencia absoluta acumulada. Si acá es 4, es 10, la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? 4 más 6 es 10, 10 más 8, 18, 18 más 5, 23. Ahora si quieres completa acá, ¿no? 23 más 7 es 30, pero yo necesito hasta el puesto 21. Acá quiere decir que llega hasta el puesto 18, aquí llega hasta el puesto 23, quiere decir que acá está el puesto 21, porque acá está el puesto 19, 20, 21, 22 y 23. Yo quería solamente el puesto 21 y coincide con 15 años, ¿no? Coincide con el dato de 15 años, ¿no? Entonces, con la variación 15. Entonces, el decil, bien, entonces el puesto 21 está en el primero, segundo, tercero, en la cuarta, digamos, en la cuarta fila, ¿verdad? Entonces ahí está y coincide con la edad 15. Entonces la posición número 21 coincide con la edad 15. Entonces concluyo por acá pues de que ese decil 7, ya tú sabes que por ser decil 7 y cada decil divide en 10%, hasta el decil 7 llega hasta el 70%, ¿no? Entonces concluyo pues de que digamos en esta tabla el 70% tiene de 15 a menos años. El 70% tiene de 15 a menos años, ¿no? De edad, naturalmente, ¿no? Entonces, pues el 70% de las edades son iguales o menores a 15 años, es lo mismo. Ya, entonces, eso es, así se interpreta en estas tablitas. Ahora, profesor, de las tablas de frecuencia que señalan el número de hijos de ambas comunidades, vamos a determinar el cuartil 2, el decil 6 y el percentil 20. Bien, vamos a hacer lo que ha propuesto ahí la web de Aprendo en Casa, en la cual se ha traído a las dos tablas otra vez, a las dos tablas, tanto de los Kikya como de los Shipibo-Konibo. Vamos a empezar analizando la tablita de frecuencia de los Kikya. Muy bien, en la tabla de frecuencia de los Kikya vamos a hallar pues el cuartil 2, el decil 6 y el percentil 20. Bien, vamos a determinar sus posiciones. Cuartil 2. Bueno, el total de datos es 20, ¿no? Esto viene pues de la tablita anterior de la primera parte, es la misma tabla, es más, esta tabla viene de la semana pasada, ¿no? Se le ha preguntado a 20 familias por el número de hijos y han contestado 3 familias que tienen 1, 4 familias que tienen 2, 6 familias que tienen 3, 4 familias que tienen 4 hijos y 3 familias que tienen 5. Total de familias encuestadas 20. Muy bien, como te piden el cuartil 2, vamos a ir el cuartil 2, la posición de ese cuartil, y dices, como es 2, acá sería 2, ¿no? Recuerda que acá es 2 el puesto, ¿no? El número de cuartil por el total de datos entre 2. 20 por 2, 40 entre 2, eso te va a salir 10. Entonces te ubicas en la posición 10.
Ya, aquí buscamos la posición 10. Vamos al decil 6. El decil 6 sería 6 por el total de datos entre 10. 20 por 6 entre 10 y eso sería 12. Y vamos al percentil. Vamos a hallar el percentil 20. Percentil 20 es igual 20 por 20 entre 100. ¿Por qué 20? Porque te dicen el percentil 20. ¿Y por qué por 20? Porque el total de datos es 20. No, sería 20 por 20 entre 100. Ahí sería 4. Muy bien, entonces, para determinar el cuartil 2, ubico la posición 10, el dato 10. ¿Y el dato 10 dónde está? Tú sabes que el dato 10 está acá, porque acá está hasta el dato 13. Entonces, el dato 10 está aquí. Entonces, aquí estaría ubicado el cuartil 2. El decil 6 es el dato 12. ¿Dato 12 dónde está? Aquí también está el dato 12, ¿no? Porque aquí llega hasta el dato 13. Entonces, el cuartil 2 con el decil 6 coinciden. Y el percentil 20 es el dato de posición 4. Acá está hasta el tercer dato, acá estará, porque acá está hasta el tercer dato, acá está. Entonces, aquí estará, bueno, está en el caso de cuartil 2 y decil 6, ¿no? Aquí estará el percentil 20, profesor, que coincide con dos hijos. Listo. Muy bien. Entonces, el cuartil 2 y el decil 6 coinciden con 3 hijos y el percentil 20 coinciden con 2. ¿Recuerda cuánto era la mediana acá? O perdón, la media aritmética. Lo sacamos en el video anterior, lo sacamos en el video de la parte 1 de esta semana. ¿Cuánto era? Era 3, ¿verdad? La mediana, la media aritmética era 3. La media aritmética era 3, lo determinamos, lo hallamos en el video anterior. Entonces me estoy dando cuenta que al hallar el percentil 20, el cuartil 2 y el decil 6 se acercan o son iguales a esa media aritmética. ¿No? Se acercan o son iguales a esa media aritmética. Mira, 3, 3 y 2. Listo. Ahora, así también lo hacemos para, digamos, la comunidad Shipibo-Konibo. Entonces, ¿cuál sería la interpretación? La interpretación sería, profesor, el cuartil 2 ya, usted sabe que el cuartil 2, en el cuartil 1 lo separó al 25% y el cuartil 2 lo separó al 25 más 25, que quiere decir al 50%. No, muy bien. Entonces, el cuartil 2 quiere decir que hay familias que tienen desde 3 hijos o menos, ¿no? Bueno, en este caso, ¿no? En este caso, para el cuartil 2, ¿no? Hay familias que tienen, el 50% de familias tienen de 3 a menos hijos. Para el decil 6, el decil 6 es el 60%, ¿no? Porque divide a cada grupo en 10%, en grupos de 10%. Entonces, al decir el decil 6, llegas hasta el 60%. Entonces, ¿cómo sería la interpretación del decil 6? Sería el 60% de familias tienen de 3 a menos hijos, ¿no? Tienen desde 3 o a menos hijos. Listo. Y el percentil 20, pues, como es el percentil 20 y cada percentil vale 1%, quiere decir que el 20% de familias pueden tener de 2 a menos hijos, ¿no? O tienen un número igual a 2 o menor número de hijos. Ese sería, digamos, para cada uno de los cuantiles. Entonces, en esta comunidad que el 50% de las familias tienen 3 o menos hijos, el 60% tienen 3 o menos hijos y el 20% tienen 2 o menos hijos respectivamente, digamos, interpretando cada uno de esos cuantiles. Listo. Entonces lo hacemos igualito para los Shipibo-Konibo. Listo, para los Shipibo-Konibo lo hacemos lo mismo. Entonces vamos a hallar también el cuartil 2, el decil 6 y el percentil 20. Ahora, traigo lo mismo porque como es también 20 datos van a ser las mismas posiciones. Es lo mismo, ¿no? Cuartil 2 sería 2 por 20 entre 4, decil 6 sería 6 por 20 entre 10 y percentil 20 sería 20 por 20 entre 100. Ojo, que esta es la fórmula para hallar los cuartiles, deciles y percentiles. Cuando te dicen hallar cuartiles lo divides entre 4, deciles lo divides entre 10 y percentiles lo divides entre 100. Ya sabes por qué 2. Ya el 20 es porque la cantidad de datos es 20 y este número 2, 6 y 20 es el número pedido del cuantil, ¿no? Como acá era, digamos, cuartil 2, acá es 2. Como acá era decil 6, acá es 6. Y como acá era percentil 20, acá es 20. Muy bien, entonces es lo mismo de la tabla anterior. Te van a dar las mismas posiciones y analicemos. Cuartil 2 está en la posición 10. Hasta acá hay 6. Hasta acá hay 9, entonces el cuartil 2 está acá porque llega hasta el 11º puesto. Entonces aquí está el cuartil 2 que le corresponde a 3.
Listo. El decil 6 está en la posición 12. La posición 12 está acá, porque acá llega hasta la posición 14. Entonces aquí estará el percentil, el decil de 6, perdón, que corresponde a 4 años. Y el percentil 20 está en la posición 4. Acá está, porque acá está la posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces la posición 4 está acá. Listo, aquí está la posición 4 y le corresponde a un hijo. Listo, entonces estoy observando acá. ¿Te acuerdas que aquí también la media aritmética fue 3? Entonces me estoy dando cuenta que el percentil 20, el cuartil 2 y el decil 6 un poquito que se alejan de la media aritmética. Solamente se acercó el cuartil 2, que es 3, pero ya el decil 6 con el percentil 20 se han alejado, ¿no? Se han alejado de la media aritmética. Entonces, la interpretación acá, por ejemplo, sería del cuartil 2. Ojo que los cuartiles el cuartil 2 divide en el 50% de los datos. Sería el 50% de familias tienen de 3 o menos hijos, ¿no? Decil 6. Decil 6 es el 60%, ¿verdad? Claro, entonces acá tú dirías, el 60% de las familias tienen de 4 hijos o menos, tienen 4 hijos el 60% de las familias tienen un número de hijos que es igual a 4 o menos, ¿no? Y el percentil 20, ¿qué significa? Percentil 20 significa que el 20% de las familias tienen un hijo a menos, pero en este caso ya no podemos hablar a menos porque digamos ya no hay familias que tienen 0 hijos. Muy bien, entonces esa sería la interpretación en esta comunidad, que el 50% de las familias tienen 3 o menos hijos, el 60% tienen 4 o menos hijos y el 20% tienen 1 o menos hijos. Lo he dejado ahí, lo he dejado como 1 o menos hijos. Muy bien, entonces conclusión final entonces de las dos tablas. Observo las tablas y los valores obtenidos de las medidas de localización trabajadas y puedo tener una idea que los datos que corresponden a la comunidad Kikcha se concentran más hacia la media que los datos que corresponden a la comunidad Shipibo-Konibo. Como te dije, si retrocedes un poquito el video en la tablita anterior, en los Kikcha, pues el cuartil 2, el decil 6 y el percentil 20 que hemos estudiado se acercaban más a la media, que era el valor 3, y en la comunidad los Shipibo-Konibo se alejan un poquito de ese valor 3. Recordamos de que en el video pasado en ambas tablas la media aritmética era 3 para ambas tablas, ¿no? Listo, desarrollamos el reto que nos han dejado, pero antes no olvides suscribirte al canal, dale clic a la campanita para que te avise cada vez que nosotros publicamos videos de esta categoría. Bien, resolvemos entonces el reto del día número 2. Nos están diciendo: una institución educativa busca determinar la percepción que tienen los estudiantes de un nuevo profesor de matemática, y en la escala de 0 a 30 los estudiantes de los 2 quintos de secundaria le han puesto los siguientes puntajes. Ojo, la evaluación ha sido de 0 a 30. Quinto A le han puesto estas calificaciones, quinto B le han puesto estas calificaciones. Si nosotros contamos cuántos alumnos han evaluado por aula, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 20 alumnos, ¿no? En quinto A lo han evaluado 20 alumnos y en quinto B también lo han evaluado 20 alumnos. Entonces la situación ha sido: quinto A evalúa a al profesor de matemática y le han puesto puntajes entre 0 a 30, y a quinto B también le han dicho evalúa a este profesor de matemática, el mismo profesor de matemática, y le han puesto puntajes de 0 a 20. Entonces, esas son las evaluaciones de cada uno de las aulas, ¿ya? De 0 a 30 han sido las calificaciones y en cada aula han evaluado 20 alumnos. Entonces, el reto la pregunta del reto es: ¿qué sección lo calificó mejor al nuevo profesor? Justifica tu respuesta. Bien. Entonces, tenemos que justificarlo con algo que hemos estudiado, o bien con la medida de tendencia central o bien con las medidas de localización. Puntajes que le puso quinto A. Voy a ordenar los 20 números que han escrito los alumnos de quinto A. Acá están los 20 números, los he ordenado. Puedes compararlo con la tablita que te han dado. Listo, puntajes que le dio quinto B. También los he ordenado desde el menor puntaje que le ha puesto la sección hasta el mayor puntaje, que es 30. Bien, ahora voy a hacer un cálculo rápido, ya esto lo hemos visto en el video anterior. Voy a hallar la media aritmética de la evaluación de cada una de las secciones. Quinto A, sí, bueno, la media aritmética ya tú sabes que es sumar todos los datos y dividirlo entre el total de datos. Sumo todos estos datos y lo divido entre 20 y eso me va a salir 24,8. También le voy a sacar la media aritmética de la evaluación o el promedio aritmético de la evaluación de quinto B. Sumo todos los datos y lo divido entre 20 datos porque son 20 números y eso me va a salir
25,6. Listo. Ahora, según el promedio aritmético, me estoy dando cuenta que mejor lo he evaluado quinto B. Ojo, quinto B, pero tengo que sustentarlo un poquito más. Ya tengo que sustentarlo un poquito más. Listo, observo por acá que en quinto A hay alumnos que le han puesto 18, o sea, una baja nota, pero acá en quinto B nadie le puso 18, ni 19, ni 20, ni 21, le pusieron notas altas porque observo que es desde 22 hasta más, hasta la máxima que es 30, ¿no? Además en quinto B le han puesto 1, 2, 3, 4 alumnos, le han puesto 30 y nada más en quinto A le han puesto 2 alumnos 30. Hasta aquí voy confirmando de que el mejor promedio lo tuvo quinto B, ya que los datos se están aproximando a la media aritmética, o sea, están siendo, ¿cómo se le llama esto? Homogéneos, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en el día 4, que vamos a hablar de medidas de dispersión. Ojo, que todavía no estamos tocando nada del día 4, esto todavía es del día 3. Listo, entonces, voy a sacarme la duda, voy a hallar un cuartil, voy a hallar el cuartil 1 para ambos casos. Como ambos tienen 20 datos, ¿no? 20, digamos, observaciones, entonces voy a sacar el cuartil 1. El cuartil 1 es pues multiplicar 1 por el total de datos entre 4. Recuerda que para hallar cualquier cuartil lo divido entre 4, 1 por 20, 20 entre 4 es 5. Voy a observar el dato de la posición 5, que justamente el cuartil 1 tú sabes que divide al 25% de los datos, ¿no? Los primeros 25% de menor a mayor. Entonces voy a posicionarme en el dato 5, en el quinto dato de cada uno de los grupos. Listo, que es la posición. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto también para el otro. Ahí está el primer cuartil, ¿ya? Porque me arrojó 5 la posición. Muy bien. Ahora mira, me quito una duda acá, ¿no? Listo. Tú sabes que aquí se analiza el 25% de los datos, ¿no? Entonces yo puedo decir que el 25% de alumnos le pusieron de 22 a menos nota en quinto A. En cambio, ojo, de 22 a menos nota, el 25%. En cambio, en quinto, pero si hago el análisis hacia la derecha, yo puedo decir también lo siguiente, ¿no? El 25 para 100 es 75 que le falta, ¿no? Entonces, el 75% de alumnos le pusieron de 22 a más. Le pusieron desde 22 hasta la máxima nota. En cambio, acá yo puedo decir el 25% de alumnos le pusieron de 24 puntos a menos, pero el 75% le puso de 24 a más. Entonces, te das cuenta que, a ver, ¿cómo te explico acá? Han habido aquí, digamos, puntajes menores, ¿no? Que correspondían al 25% en quinto A y puntajes un poco más altos que corresponden al primer 25% en la sección B, ¿no? Y hay puntaje más alto en quinto B, que es el 75% superior, que es desde 24 a más. En cambio, el 75% superior acá es desde 22, que toma un puntaje más bajo, ¿no? Entonces, de todas maneras, haciendo estos análisis con la media aritmética y con la percepción de un cuartil, del primer cuartil, de una medida de posición, me estoy dando cuenta que de todas maneras lo he evaluado mejor quinto B. Entonces, mi conclusión pues sería la sección que lo calificó con mejor puntaje es la sección B, ya que aparte de tener el mejor promedio de aprobación, al hallar el primer cuartil nos damos cuenta que el 75% le puso de 24 puntos hasta 30 de puntaje y el valor está más cerca a su media, observándose más homogénea la calificación. Claro, mira en la sección B, ¿no? El cuartil 1 es 24 y su media es 25,6. En cambio, en la sección A, el cuartil hallado 1, el cuartil 1 es 22, que está más lejos de su media aritmética, que es 24,8. Muy bien. Mejor evaluación lo obtuvo de todas maneras en quinto B. Jovencitos, eso ha sido todo. Regálame un pulgar arriba, comparte el video, estudia, practica y nos vemos hasta la próxima publicación que vamos a publicar justamente dentro de 24 horas, lo correspondiente al día número 4. No se lo pierdan.